Auspicia Impacto Económico. Innovisión. Sociedad Anónima. Segundo bloque, continuamos analizando la economía argentina junto a la contadora Adriana Giuliani, es profesora de la Universidad del Comahue, y al licenciado Osvaldo Preis, economista y también profesor de economía de la Universidad del Comahue. Hay un dato que tiene que ver, a mi juicio, con la inflación y es el siguiente: es la expansión del gasto público. En el periodo enero-agosto de este año, comparado con el mismo periodo del 2013, el gasto público aumentó un 46,5%, mientras que los ingresos públicos aumentaron un 33,5%, lo cual determina una brecha, un déficit, que ha sido financiado en gran parte con emisión monetaria. Ahí no está la causa central de la inflación. Bueno, como dijimos en el bloque anterior, hay distintas causas, hay distintos diagnósticos y distintas etapas. Pero si vos tenés en un momento dado un proceso inflacionario, sí, y seguís empujando la demanda y la creación monetaria, lo más probable es que sigas alimentando el proceso inflacionario, más allá de que vos estés de acuerdo con que la causa primaria de la inflación es o no el déficit fiscal, ¿me entendés? Claro, entonces, como a una llamita que venía, que se fue haciendo un fuego, vos le tirás cada vez más nafta, el fuego se te va a hacer más grande. ¿Y esa nafta no es la mayor cantidad de billetes? ¿Qué pasa? Una parte tiene que ver con eso, otra parte tiene que ver con que el Estado se ha acostumbrado a usar cajas de otros organismos públicos que tienen un costo de financiamiento cero, del ANSES, del banco. Entonces es como que vos tenés una caja que siempre podés recurrir y no tenés que cuidarte en el aumento del gasto público. Costo cero para el Estado, pero para los futuros jubilados. Costo cero para el Estado, pero en el uso alternativo de esos recursos que podrían dedicarse a financiar inversión de largo plazo en el país, también tenés un costo, porque lo estás asignando. Claro. Siempre todo uso de recursos, vos podés decir para los jubilados, pero también si tenés que montar esquemas de inversión de largo plazo en cualquier economía del mundo se usan las cajas de jubilaciones entonces se está usando en un gasto corriente esa financiación en vez de usarlo en infraestructura o en financiamiento de la inversión de largo plazo. Y bueno, todo esto ahora vos fijate que el propio gobierno ha cambiado la política con la emisión de letras. Ha emitido letras para sacar dinero de circulación, o sea que hay un reconocimiento implícito de que el factor monetario influye en la inflación, y lo que vos estás diciendo de un aumento del déficit fiscal monetizado en una época de inflación es como echar más nafta al suelo. Por otro lado, el gobierno enfrenta la caída del nivel de actividad, que tiene un diagnóstico que el gasto público vendría a reemplazar al gasto privado y hay que seguir alimentando la demanda para mantener el empleo. Claro. Ahora, algo que planteas, Osvaldo, ¿es mejor emitir letras, bonos, etcétera, que emitir moneda? Ahora, eso resta recursos para el crédito al sector privado, ¿no? Claro, vos fíjate que acá hay una cuestión que parte de lo que decíamos recién, ¿no? Que es complejo, porque la devaluación de enero, esa fuerte devaluación de enero también impactó en los precios, pero también se trasladó a los precios. Es una cuestión matemática, la devaluación, termina impactando en el nivel general de precios. Entonces, todo este problema de la restricción externa, una de las medidas que toma el gobierno también como para tratar de solucionarla, o al menos de atenuarla, es elevar la tasa de interés. O sea, se eleva la tasa de interés para tratar de captar ahorros en plazos fijos, o sea, atraer al sistema financiero y sacarle la presión al dólar. Claro. Lo que pasa es que este aumento en la tasa de interés a su vez trae aparejada encarecimiento del crédito, tanto para inversión como para consumo. Lo cual y eso disminuye la demanda agregada, la menor demanda agregada hace que también haya menor producción, y la menor producción termina impactando en el nivel de empleo. Claro. Por eso, a veces el gasto público termina siendo la manera de compensar esa caída de la demanda privada. Eso de la década del 30, volviendo a la historia, que a veces es importante
recordar etapas o procesos de la historia económica para poder entender. En la década del 30, la profunda crisis, la depresión de la economía capitalista, en donde la demanda agregada estaba deprimida porque no había inversión privada, no había consumo, terminó siendo restablecida la situación a partir de la intervención del Estado. Bueno, ahí yo no comparto el diagnóstico tampoco. Creo que fue fruto del intervencionismo estatal la década del 30, la crisis del 30, pero bueno, queda por otro debate. Ahora, el punto es que este gobierno, y se los planteo como consulta, el error no ha sido incentivar la demanda y no incentivar la oferta, es decir, la inversión. Bueno, ahí el tema es, hay que ver si es que no lo incentivó lo suficiente o es que se dan una serie de situaciones o una serie de elementos que terminan generando este desequilibrio que vos planteás entre la demanda y la oferta. Quizás no es también lo que decíamos antes, en un momento lo conversábamos, también hay que ver cuál es la actitud del sector privado en la Argentina, cuál ha sido la actitud de los grandes grupos económicos, si han apostado a la inversión, si han apostado a la industrialización o han priorizado algunos otros objetivos, ¿no? Sí, bueno, pero con respecto a la industrialización, y es un problema que tienen todos los sectores económicos, si vos les complicás la vida para importar equipos, insumos, acá hay empresas en la zona que están con problemas para obtener hasta un repuesto, entonces... Sí, hubo dos etapas. Que en la economía creo. En el ciclo de la inversión hubo dos etapas. Una etapa hasta el 2008, donde hubo una inversión importante y donde hablar de los empresarios, como comentábamos hace un ratito, tampoco podés generalizar y poner en una bolsa a todos los empresarios. El empresario pyme nacional ha invertido muchísimo en los años de expansión de la Argentina en sus empresas. Lo que estamos hablando es que los cuellos de botella históricos del déficit externo de la Argentina se canalizan en una serie de insumos básicos que son altamente demandados por la industria, en los cuales no ha habido una expansión de la capacidad instalada, sino que los aumentos de la demanda fueron enfrentados con mayor utilización de la capacidad ya existente. Sí, claro. Y por otro lado no hubo un proceso de inversiones masivas en la industria ni de alimentos. Vos fijate que es sintomático que muchas de las inauguraciones a las que asisten los funcionarios nacionales son bienes que se consideraban sustitución de importaciones livianas en la década del 30, fábrica de electrodomésticos, motos, digamos, eso no te resuelve el problema estructural del país. Entonces, lo que hablamos de esa inversión que hubiera permitido superar los cuellos estructurales de la economía argentina, esa no existió. Y creo que ya eso es lo que te obliga a repensar el modelo de crecimiento, si algún día van a existir, o si verdaderamente vos tenés que dedicarte a producciones de mayor valor agregado, de conocimiento que generen exportaciones de mucho valor agregado, frente a insumos que hoy en el mundo han caído de precio, claro. Digamos, porque no es lo mismo tener metal en la década del 60 que tener fábrica de metal hoy, digamos. Entonces, eso plantea un poco de que volver a esquemas de pensar la sustitución de importaciones como se pensaban 30 años atrás no es pertinente, claro. En la elección porque de tu estrategia. Claro, además, el precio de los productos industrializados tiende a caer y el precio de las materias primas, si bien ahora hay algunos cimbronazos, ha venido aumentando. Bueno, fíjate entonces, que nosotros atravesamos una etapa de expansión económica en los primeros años que fue favorecida justamente por el precio récord de las commodities agroindustriales frente al resto de los bienes, digamos. Y costo de capital bajísimo. De todos modos, yo creo que si bien es cierto que hay periodos, hay ciclos, pero yo creo que siempre hay que apostar a la industrialización, hay que repensarla, hay que tratar de invertir en conocimiento, sobre todo en ciencia y técnica, como para generar el clima y el ambiente necesario para tratar de diversificar nuestras exportaciones. Sí. Ahora, la balanza de pagos se tiene que equilibrar, la balanza comercial también tiene que equilibrarse, o sea, tenemos que apostar a diversificar las exportaciones con productos de mayor valor agregado. Ahora, industrialización, pero no a cualquier costo, ¿no? Porque si vos me decís, vamos a producir bananas
Y yo digo, no, mejor comprémosla a Brasil, claro, porque es más caro producir banana en Argentina y veamos qué otra cosa podemos producir para vender. Productos manufacturados, hablamos de industrializar, que es siempre la industria ha sido un motor generador de empleo. Claro. Ahora, hay un tema que da para otro análisis, y es que hoy en la Argentina el costo de acceso a la tecnología es el más caro de Latinoamérica, ¿no? Bueno, estamos atravesando una etapa complicada para todo lo que sea importaciones. El gobierno tuvo una estrategia de arreglar con el Club de París, de salir a buscar financiamiento, vio este problema, no podemos decir que no vio el problema, y justamente fue impactada por este tema del conflicto en Estados Unidos con el juez Griesa y los fondos buitres, que destruyó la estrategia. Argentina ya estaba preparándose para salir a buscar financiamiento en los mercados internacionales. Eso era evidente por todo lo que venía haciendo el gobierno, incluso arreglar con el Club de París pagando punitorio. Arreglar con Repsol y de toda esa estrategia hoy. Esa era la estrategia también de lograr financiamiento a largo plazo para el Estado a través de volver a endeudarse. Eso es producto de que el Estado gasta más y necesita de que se había acabado el financiamiento interno. Bueno, pero yo creo que tenía esa estrategia. Pero verdaderamente ese era su haz de espada, claro. Y verdaderamente se interrumpió el juego, se complicó, ¿no es cierto? En estos últimos 5 minutos que nos quedan, ¿algunas ideas para combatir la inflación, para llevarla a niveles mínimos? Chile el año pasado tuvo un 3% de inflación anual, por ejemplo. Te cuento que para ningún gobierno, y menos en víspera de una elección, es fácil tomar la determinación de cambiar ciertos parámetros de su política económica, porque así como nosotros hablamos de variables, hay toda una serie de contextos institucionales que hacen al manejo de un gobierno. Vos básicamente tenés 3 instrumentos: tenés la política fiscal, tenés la política monetaria y tenés la política de ingresos. Vos, si querés bajar una inflación del 40%, tenés que combinar las 3 variables. ¿Por qué? Porque la política de ingresos tiene que ir a proteger, por un lado, el salario y los ingresos de los ingresos fijos de las personas principalmente que viven de su trabajo, y a su vez garantizarle que si van a pedir menores aumentos nominales no van a tener pérdidas reales. Claro. Ese es un problema. Vos viste que las paritarias arreglaron una expectativa del 30%, ahora todos reclaman porque dicen que la inflación fue del 40%. Entonces, ese instrumento de la política de ingresos lo tenés que combinar. Tenés el de la política monetaria, que no podés seguir expandiendo la base monetaria y la cantidad de dinero, menos cuando no lo haces sobre un crédito orientado al sector privado que dé lugar a un aumento de la inversión. Entonces la política monetaria tenés que alinearla con los objetivos que vos tengas de ir en un periodo de tiempo, porque no se puede hacer de forma abrupta con un shock, tratar de ir bajando la inflación. Por otro lado, el tercer pilar, que es la política fiscal, y por otro lado, como decía Adriana, la política de oferta. Tenés que lograr que la economía sea cada vez más competitiva. ¿Adriana? Sí, bueno, yo creo que las últimas medidas que se han tomado, como decíamos recién, el encarecimiento del crédito y el tema de limitar los aumentos salariales en términos nominales, eso ha generado, ha tratado de atenuar el aumento de los precios, pero ha generado una caída en la actividad. Claro. Y bueno, y estamos ante un escenario de inflación con recesión. Existe la famosa, claro, la estanflación. Y ese es un escenario delicado. Lo que pasa es que me parece que hay que tratar de seguir apostando a la demanda agregada, a tratar de estimular los distintos componentes de la demanda agregada y favorecer la producción. Eso creo que es la manera para tratar de sostener el crecimiento de la Argentina, ¿no? Ahora, coincidimos en que esta llamada década ganada ha sido el periodo de mayor intervención del Estado en la economía, por lo menos del 83 para acá. No sé si el mayor periodo de intervención. Creo que ha habido una intervención en ese sentido. Ha habido y hay. Sí hay, ha habido y continúa. Yo en ese sentido, si bien uno analiza globalmente las distintas políticas del gobierno,
Yo pienso que ese, no, desde mi punto de vista, no es uno de los puntos a atacar. ¿Por qué? Porque yo creo, como te decía antes, que es necesario que el Estado intervenga. Es necesario en un sistema como el que nosotros vivimos, si el Estado no interviene, como decía siempre, hay un sector que tiende a concentrar la riqueza y otro sector, el más numeroso, que queda desprotegido. Sí. Para eso hay que abrir la economía. Para eso hay que abrir la economía, bueno, digo, para generar competencia. Bueno, son distintas estrategias, pero yo creo que es necesaria la intervención del Estado en el capitalismo. Lo que pasa es que hay que analizar para qué, cuáles son las expectativas y cuáles son los resultados. Pero en ese sentido yo creo que el Estado tiene que intervenir. Osvaldo, bueno, yo creo final. En los primeros años del gobierno lo que se dedicó es alinear las variables económicas y la economía funcionó sin mucho grado de intervención del Estado. A partir de que la cuestión del nivel de actividad y la inflación se empezó a complicar, hubo menos intervención de lo que nosotros antes considerábamos el caso clásico de intervención, inversión pública, gasto público dirigido, y hubo muchas medidas puntuales que empezaron a distorsionar el funcionamiento, no en el sentido de que los mercados tienen que ser eficientes y funcionales, no fueron las adecuadas. Entonces, verdaderamente hubo intervención en el sentido de un gran gasto público y después de empezar a querer alinear variables en un cierto sentido que parecía que se querían desalinear en el otro. Yo no te diría de hablar de intervención en el sentido clásico, te diría que hubo sí un gran manejo macroeconómico de querer dirigir variables económicas según los deseos del gobierno, y eso no obtuvo los resultados esperados, pero te diría que intervención yo lo hubiera llamado si hubiera habido más inversión pública, más inversión en infraestructura, no, pero hay precios máximos. Bueno. Claro, por eso te digo que no fue una intervención estructural como se acostumbraba en los modelos de industrialización, sino fue una intervención coyuntural que trató de alinear variables económicas que hoy, no sé, la evaluación no creo que haya sido lo que el gobierno esperaba. Pero perdón, lo último que te digo, no nos olvidemos que veníamos de unos cuantos años de teóricamente que el Estado no intervenía toda la década neoliberal y el daño había sido grave. Teóricamente, porque prácticamente intervino el Estado con el gasto público, por ejemplo. Bueno, pero la intervención también fue, o tal vez intervino, pero en favor de distintos de los sectores que a veces no necesitan que los apuntalen. La seguimos en otro programa, ¿le parece? ¿Cómo no? Gracias por la participación. No, gracias a vos. Pausa y venimos, no se vayan. Auspicia en este programa La Casa de las Herramientas. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.